que ver para ubicarnos, tanto para ver la parte de la celebración como para luego pues la vertiente más espiritual o más práctica que veréis en la segunda parte de la mañana, pues es ubicar el sacramento del bautismo en lo que es la propia vocación cristiana. Yo no voy a insistir demasiado en estas cuestiones, ¿no? De lo que significa la vocación bautismal, lo que implica el ser miembros de la Iglesia, lo que implica hacernos miembros de la comunidad, pero sí que me interesa hacer énfasis en lo que significa la celebración en sí. La carta apostólica Desideravi, en el número 12, dice que no se comienza a ser, que el ser cristiano no consiste en una adhesión mental a un conjunto de verdades o en la sumisión moral a un código de comportamiento, sino que consiste sobre todo en la inserción en la pasión, en la muerte y en la resurrección del Señor, es decir, en el misterio pascual de Cristo. Esto es importante porque si nosotros no vemos el bautismo como esa inserción en el misterio pascual de Cristo, no comprenderemos gran parte de los ritos que tienen ahí lugar. Porque en realidad el sacramento del bautismo, o la realización, tal y como aparece en el ritual, es como una especie de explicación, ¿no? Como ahora diríamos un tutorial, sobre los efectos o lo que implica ese sacramento. Entonces, para acceder a la comprensión también doctrinal y pastoral del sacramento, que son los puntos más importantes, vamos a mirar al principio del ritual. Esto, aunque lo veamos aquí, pues en poco tiempo, porque en realidad pues, hay poco tiempo para explicarlo, pero sí que os animo a que cojáis para el bautismo este ritual, pero para otros rituales, pues también la primera parte, que son las orientaciones doctrinales, son los prenotanda. Entonces, en esos prenotanda, al principio de los libros litúrgicos, a veces pensamos que traen solo cuestiones prácticas, ¿no? Sobre qué día se puede hacer esto, qué hay que preparar, qué cosas hay que llevar, cómo se pueden elegir las lecturas, y todo eso es verdad, porque aparece. Pero lo más importante es también tener esa comprensión, es decir, hay una explicación doctrinal, que es lo que vamos a ver. Y esto es importante no solo para cómo realizar un bautismo, que al final, bueno, pues es seguir los pasos que pone el ritual, sino también para comprenderlo y para explicarlo. Seguro que muchos de vosotros o lo hacéis o lo vais a hacer. Los cursillos prebautismales, porque es una cosa muy típica que en las parroquias se encargan los diáconos, ¿no? Como es algo que es propio del diácono celebrar bautismos, pues entonces esto puede servir también para verlo. Entonces, lo primero que vemos es que por los sacramentos de la iniciación cristiana, los hombres reciben el espíritu de los hijos de adopción y celebran con todo el pueblo de Dios el memorial de la muerte y resurrección del Señor. El bautismo nos capacita para poder, por ese Espíritu Santo, para poder celebrar efectivamente el memorial de la muerte y resurrección del Señor, que es el misterio pascual. Esta palabra, esta expresión misterio pascual es algo que aparece por todas partes en los libros litúrgicos modernos, digamos, en los que han sido promulgados después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque es una de las categorías que se recuperó, ¿no? Esa importancia, ese vínculo de la celebración con el misterio
pascual de Cristo, con la acción de Cristo. ¿Por qué esto? ¿Qué significa también esto? Que tradicionalmente se ha tenido una visión, tradicionalmente, pues la época anterior, ¿no? Y sobre todo desde el siglo XII, XIII, son los que os he dado clase de Eucaristía, pues me lo habéis oído decir, ¿no? Os suena el ex opere operato, es decir, la eficacia de los sacramentos en sí, por el propio sacramento. Y eso también, no es que ahora no sea verdad, pero no podemos ver una concepción de los sacramentos autónoma, como si fuera algo que yo hago y no tiene que ver nada con otras cosas. Es decir, si el sacramento del bautismo tiene eficacia, es por la eficacia de lo que hizo el Señor, del misterio pascual. Es la eficacia de la acción de Jesucristo concretada en este sacramento. La eficacia la da esa acción de Jesucristo. No es que yo haga una acción independiente de lo que hizo el Señor, sino que nosotros concretamos gracias a esa fuerza del misterio pascual. Esto, aunque no existía una concepción doctrinal que dijera lo contrario, pero no estaba tan explícito antes. Y por eso aparece tanto esto del misterio pascual. Una eficacia que viene de la acción de Jesucristo. Toda acción litúrgica en sí es también eso. Es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Y ya se concreta en las distintas acciones litúrgicas. Pues el bautismo, la confirmación, donde más se explicita, evidentemente, es en el sacramento de la Eucaristía. Segundo punto, lo que he dicho, incorporados a Cristo por el bautismo, constituyen el pueblo de Dios, reciben el perdón de todos sus pecados y pasan de la condición humana en que nacen como hijos del primer Adán al estado de hijos adoptivos, convertidos en nueva criatura por el agua y el Espíritu Santo. Todo el número 2 es como los efectos, como el resumen de los efectos del sacramento del bautismo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues somos incorporados a Cristo, constituimos el pueblo de Dios, también cuando hablamos de pueblo de Dios, tiene la resonancia bíblica del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, el pueblo elegido por el Señor, el nuevo pueblo de Israel, que son las referencias al pueblo de Israel que tienen ahora. Pasamos a ser hijos adoptivos y nueva criatura. Y todos estos signos se van a explicitar también en el rito, en las oraciones que aparecen. Y luego, después, esto no se realiza en este momento, pero marcados en la confirmación por el don del Espíritu, son más perfectamente configurados al Señor y llenos del Espíritu Santo, a fin de que, dando testimonio de él ante el mundo, cooperen a la expansión y dilatación del cuerpo de Cristo para llevarlo cuanto antes a su plenitud. Y luego, finalmente, participando en la asamblea eucarística, comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre a fin de recibir la vida eterna y expresar la unidad del pueblo de Dios, y ofreciéndose a sí mismo con Cristo, contribuyen al sacrificio universal, en el cual se ofrece a Dios, a través del sumo sacerdote, toda la ciudad redimida, y piden que por una efusión más plena del Espíritu Santo llegue todo el género humano a la unidad de la familia de Dios. ¿Qué es importante en los dos puntos? Porque también en el sacramento del bautismo, aunque luego exista el sacramento de la confirmación o la Eucaristía, hay unos elementos que son importantes. Uno es el marcado. Somos marcados también. Es decir, el signo de esa pertenencia a Cristo está marcado sobre todo con la crismación que se hace en la cabeza, ¿no? En la coronilla, dice el ritual, que se marca. Y es también pues, un signo de pertenencia.
No es lo mismo también la unción con el óleo de los catecúmenos que la unción con el crisma. La diferencia fundamental es que la unción con el óleo de los catecúmenos es una fuerza, una unción para fortalecer, para poder recibir, ¿no? Y se hace antes del sacramento. Es una unción, no tiene ese carácter de pertenencia. Pero la unción con el crisma sí que tiene el carácter de configuración con Cristo, sacerdote, profeta y rey, como dice la oración que se hace en el momento de la crismación, en la cabeza, ¿no? Y luego otro punto importante, el bautismo capacita para ofrecer. En el penúltimo párrafo aparece varias veces el término ofrecer. ¿Quién es el que ofrece? El sacerdote. La función sacerdotal es la de ofrecer sacrificios a Dios. Esa función sacerdotal la realiza Cristo también. Cristo es el sumo sacerdote que realiza esos sacrificios. El que es bautizado recibe la habilitación para ofrecer sacrificios espirituales. La diferencia entre esto pues también lo sabéis, ¿no? Entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio real, o el sacerdocio común, es una diferencia de que el sacerdote ministerial ofrece el sacrificio como Cristo cabeza, ¿no? El sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y el sacerdocio común ofrece sacrificios espirituales, sacrificios de alabanza, sacrificio con la propia vida, pero ofrece. También el bautismo hace referencia a ofrecer esos sacrificios, ¿no? Por tanto, los tres sacramentos de la iniciación cristiana, esto es una ubicación en la iniciación cristiana, se ordenan entre sí para llevar a su pleno desarrollo a los fieles, que ejercen la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. El bautismo es sacramento de la fe. Es la puerta de la vida y del reino. Es el primer sacramento de la nueva ley que Cristo propuso a todos para que tuvieran la vida eterna y que después confió a su Iglesia juntamente con su Evangelio cuando mandó a los apóstoles ir y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un punto importante que tenemos que tener en cuenta para comprender también el bautismo es que es un don que se nos hace. Es decir, es un don que Cristo confía a su Iglesia. Esto ocurre con el bautismo y con el resto de sacramentos. También la carta de Desideravir de 2022 lo dice al principio, para todas las celebraciones litúrgicas, especialmente para la Eucaristía, pero también para el resto de sacramentos. Desde el punto de vista teológico, no existe un derecho a recibir un sacramento, porque los sacramentos se entienden como dones que Dios hace a su Iglesia, que Cristo pues confió a los apóstoles. Y esto también es importante entender, que el confiar la administración de los sacramentos, o confiar los sacramentos, no se realiza así a la Iglesia como en general, ¿no? Como cuando hablamos de la sociedad, ¿no? Que uno dice, bueno, es que la sociedad, uno no sabe muy bien qué es la sociedad, ¿no? Sí, pues la sociedad de muy distintos modos. Aquí es claro a quién confía, a los apóstoles. El Señor confía a los apóstoles una misión. Esos sucesores de los apóstoles son los obispos. Eso no lo podemos olvidar, ¿no? Porque podemos decir, bueno, es que la Iglesia somos todos, tal, y eso es verdad, pero formamos parte de ese cuerpo de la Iglesia.
pero la autoridad la confía a los apóstoles. No la confía a todo el que se encuentra el Señor por allí, ¿no? Se la confía a los apóstoles. La administración de los sacramentos la confía a los apóstoles. Por eso, pues los pastores de la Iglesia son los que establecen en cada momento cómo administrar ese don que el Señor les ha confiado a ellos. Por ello el bautismo es, en primer lugar, el sacramento de la fe con que los hombres, iluminados por la gracia del Espíritu Santo, responden al Evangelio de Cristo. Muy importante también la dimensión de respuesta. Esto es algo también desde el punto de vista, seguro que lo habéis visto en teología fundamental, y también es una dinámica que se da en la misma celebración litúrgica, la de acción de Dios y respuesta del hombre. Nosotros no tomamos la iniciativa, es Dios el que toma la iniciativa en el acercamiento al hombre, ¿no? Esto se ve desde la revelación, la misma revelación funciona así, ¿no? Una manifestación de Dios, se ve en la encarnación, Dios es el que se acerca hacia el hombre, ¿no? Y esto se pone siempre también como la gran diferencia entre el cristianismo y otras religiones, ¿no? Que las religiones tradicionalmente han tratado de buscar a Dios, de tratar de comprender a Dios, y en la religión cristiana ha sido Dios el que se ha automanifestado, ¿no? Pues esa manifestación del Señor a los hombres también ocurre, no es ajena a la dinámica de los sacramentos. Y lo que nosotros hacemos en la celebración de los sacramentos, nuestra acción es respuesta a la previa acción de Dios. Esa dinámica acción-respuesta siempre está presente en la vida cristiana y especialmente en la celebración de los sacramentos. Lo mismo ocurre dentro de la misma celebración, que en la estructura siempre aparece la palabra y luego la respuesta del hombre por la oración. Primero se propone la palabra y después respondemos al Señor con cantos, oraciones. Eso es una estructura típica de la oración cristiana, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de hacer oraciones o de configurar oraciones, siempre que no buscar esa prevalencia y ese primer lugar, a veces no absoluto, ¿no? Porque puede haber, por ejemplo, en la misa, pensemos en la estructura de la misa, hay alguna oración, en concreto una oración introductoria, hay la oración colecta, ¿no? Y hay algunas plegarias introductorias, pero luego viene la estructura grande, es la liturgia de la palabra y luego la liturgia eucarística, ¿no? Entonces viene primero la palabra que se propone y luego digamos que siempre sigue esa dinámica. En la liturgia de las horas lo vemos también. Aparece, por ejemplo, la estructura lectura y responsorio, lectura breve y responsorio breve. Lectura, palabra y respuesta. Responsorio es una respuesta. Primera lectura y el salmo responsorial. Lectura y respuesta. Eso aparece. Y esto nos sirve también para entender que esto también es una respuesta. Por lo tanto, no hay nada que la Iglesia estime tanto, ni hay tarea que para ella considere tan suya como reavivar en los catecúmenos o en los padres y padrinos una fe activa por la cual, uniéndose a Cristo, entren en el pacto de la nueva alianza o la ratifiquen. A esto se ordenan tanto el catecumenado y la preparación de padres y padrinos, como la celebración de la palabra de Dios y la profesión de fe en el rito bautismal. Es decir, esa fe activa. El peligro que tenemos también es de considerar que esto es algo, bueno, pues es el extremo contrario, ¿no? De pensar, bueno, esto es un don de Dios que nos hace y nosotros pues no tenemos que hacer nada, ¿no? Porque bueno, pues se nos da, y el Señor ya nos da su porción, nosotros no tenemos que dar ninguna respuesta porque la iniciativa la tiene Dios y como Dios tiene la iniciativa, yo no tengo que hacer nada. Bueno, pues esa respuesta, ese aspecto de respuesta me parece
también interesante. Esto ya lo he señalado de alguna manera. El bautismo es además el sacramento por el que los hombres son incorporados a la Iglesia, integrándose en su construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Raza elegida, sacerdocio real. Es también un vínculo sacramental de la unidad que existe entre todos los que son marcados con Él. Este efecto indeleble, que es imborrable, ¿no? Indeleble, expresado por la liturgia latina en la misma celebración con la crismación de los bautizados, lo que he dicho, en presencia del pueblo de Dios, hace que el rito del bautismo merezca el sumo respeto de todos los cristianos y no esté permitida su repetición, cuando sea celebrado válidamente, aun por hermanos separados. Es decir, las confesiones cristianas que tienen un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo se considera verdadero bautismo. Si un ortodoxo pasa a la Iglesia Católica, se hace un rito de entrada a la Iglesia Católica, pero no se le vuelve a bautizar. Cuando ese bautismo, eso luego ya existe también, ante la duda, pues luego ya se ve si son sectas y realidades pues que no son cristianas y que no tienen esa fuerza, pues sí que se hace, porque aquello pues ha podido no tener consistencia. También importante lo que aparece arriba, ¿no? Integrándose en su construcción. Es decir, la construcción de la Iglesia se hace a través de los cristianos. No sé si habéis estado alguna vez en un rito de dedicación de una iglesia nueva. En la dedicación de una iglesia es una de las... para mí es quizá la celebración más expresiva que hay, que contiene los ritos más expresivos, ¿no? Entonces se hacen, voy a decir dos cosas, ¿no? Así que, por ejemplo, se unge esa unción con el crisma que se hace a los niños en la cabeza, se hacen las paredes de la iglesia, se ungen las paredes. Luego también se inciensa a la asamblea, bueno, eso se hace en la misa también, se inciensa en la asamblea, pero en la dedicación de la iglesia también se inciensa la asamblea y se inciensan también los muros, ¿no? Después de inciensar la asamblea, se inciensan los muros, ¿no? El obispo o los que lo ayudan, porque esto pues, puede ayudar, le pueden ayudar, ¿no? Pues van incensando los muros de la iglesia. ¿Por qué se hace esto? Porque todo hace referencia a esto, a que somos los cristianos los que construimos la iglesia. El templo material no tiene valor teológico desde que Jesucristo es el templo. Desde que Jesucristo es el verdadero y único templo, todo lo que haga referencia al templo hace referencia a los cristianos. Es decir, nosotros construimos la iglesia. Por eso se entiende cuando la segunda carta de San Pedro habla de las piedras vivas. Se habla de piedras vivas que construyen la iglesia, ¿no? Entonces, esto pues aumenta ese templo, es decir, incrementa. También San Pablo nos habla de la realidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta tal punto, pues San Agustín, esto también los de Eucaristía me lo habéis escuchado, además, esto yo no sé si lo pregunto alguna vez, pero ¿a qué llamaba San Agustín verdadero cuerpo de Cristo? A la iglesia. El verum corpus Christi es la iglesia. La Eucaristía lo llama sacramento del cuerpo de Cristo. Pero el término verdadero lo utiliza San Agustín para referirse al conjunto de los bautizados, ¿no? Evidentemente San Agustín no excluye la presencia de Cristo, tal y como nosotros lo entendemos en
en el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Pero utiliza esa terminología, ¿no? Y luego lo que he dicho, que bueno, esto lo sabéis, lo de que no se repite, somos hechos partícipes de la naturaleza divina, hijos de Dios. Muy importante también el análisis también de las oraciones. ¿Cómo preparar un bautismo? Pues uno tiene que leerse pues lo que pone, la letra roja también, pues a ver, hay que preparar esto. Pues eso al principio pues puede resultar un poquito pesado, luego ya va solo, ¿no? Uno lo hace solo o pregunta a alguien, ¿y qué tengo que preparar? ¿Y cómo tengo que preparar esto? Bueno, pues hay que seguir esto. Pero hay algo que también yo quiero insistir, porque a lo mejor eso nos cuesta más hacerlo, ¿no? Que el modo mejor para preparar también una celebración de bautismo es coger las oraciones principales, ¿no? Y la oración principal de todas es la oración de bendición del agua. Es una oración larga donde se hace un recorrido también por el agua en la historia de la salvación. Y cómo aparece el agua como elemento de vida y el agua como elemento de muerte. Entonces alguno puede decir, bueno, ¿y por qué de muerte? Aquí si estamos hablando de Cristo, que es la vida y que nos da la vida eterna, ¿por qué hablamos del agua como elemento de muerte? Pues porque el bautismo hace referencia a la muerte y resurrección de Cristo. A nuestra muerte, es decir, a la Pascua, de nuevo el misterio pascual, la muerte de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, el misterio pascual en Cristo, que es vivido por nosotros, que somos introducidos en la muerte y resurrección de Cristo. Y el signo del agua, toda esta simbología, estos signos, ¿no? Nos hacen referencia también a esa realidad de la muerte y la vida. Y el agua lo hace de maravilla, porque el agua pues, es un elemento de vida, lo sabemos, porque sirve para alimentar. Cuando hay agua hay vida, hay vegetación, vivimos, pues, si no tenemos agua nos morimos. Pero el agua también es un elemento de muerte, ¿no? Es decir, si viene de golpe, el mar, por ejemplo, el agua del mar, ¿qué supone el mar rojo para el pueblo de Israel? Para el pueblo de Israel el mar rojo es la vida, es la liberación. Para los egipcios es la muerte. Y toda esa realidad está presente, ¿no? Es decir, también en los elementos que nosotros utilizamos para la realización de los sacramentos, utilizamos elementos que significan en nuestra vida. No consiste, por eso existen esos elementos, por eso los sacramentos no consisten únicamente en decir oraciones, sino también en realizar gestos, porque esos gestos los realizaba también el Señor. Y utilizaba barro para curar a un ciego y tocaba a las personas, imponía las manos. Es decir, esos elementos que nosotros realizamos en los sacramentos son una concreción, o sea, una aplicación de la misma acción de Cristo. Es Cristo quien bautiza. Eso lo dice también el Sacrosantum Concilium en varios números, lo que es la Sacrosantum Concilium, para los que no lo sepáis, es el documento sobre liturgia del Vaticano II, ¿no? Es Cristo quien lee el Evangelio, Sacrosantum Concilium 33, quien proclama su Evangelio. Es Cristo el que bautiza, ¿no? Es decir, eso tiene... Luego veremos también la profesión de fe. Voy a seguir, porque es que si no, el tiempo va a pasar bien. La participación en el misterio pascual lo he dicho antes y tampoco lo voy a repetir más. Sí que
los efectos, bueno, importante también que los efectos son muy superiores a las purificaciones de la antigua ley. Sabemos que Juan Bautista bautizaba, ¿no? Pero ese bautismo de Juan no tenía la eficacia que tiene el bautismo cristiano, ¿no? Porque no tiene la fuerza del misterio de la pasión, del misterio pascual, de la pasión y resurrección del Señor. Los bautizados que han unido su existencia con la de Cristo en una muerte como la suya y han sido sepultados con Él en la muerte, son también juntamente con Él vivificados y resucitados. Hace pasar el bautismo conmemorando y actualizando el misterio pascual, hace pasar a los hombres de la muerte, del pecado, a la vida. Y esto se ve especialmente cuando se hace en la vigilia pascual o en el domingo. El día propio para celebrar el bautismo es o la vigilia pascual o el domingo. Atención, que eso no quiere decir, porque además el ritual, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando me miré hace ya tiempo, no ahora esta vez, los prenotandos del ritual, es que dice que habitualmente no sea, o sea, sí que dice que el bautismo, el mejor día es el domingo para hacerlo, pero dice que habitualmente no se recomienda que sea en la misa dominical de la parroquia. Es decir, aquí evidentemente también la concepción que aparece en tanto el Código de Derecho Canónico como a veces en estas aplicaciones concretas de cuándo celebrar un bautismo, cuándo celebrar un matrimonio, suele reflejar una realidad bastante rural. Es decir, aquí en Madrid no tiene nada de particular que a lo mejor que en una misa pues se haga un bautismo, ¿no? Pero claro, cuando aquí dice que no se recomienda que se haga un domingo, se refiere a un pueblo con una única parroquia, con que todos los del pueblo van allí, a esa única misa, con un único cura. Entonces, eso es lo que dice, es decir, que todas las misas pues no sean siempre, por eso de que no sea, bueno, como siempre lo mismo, ¿no? Meter ahí, ¿no? la misma la celebración. Pero sí que el día es el domingo. Luego otro tema también importante, esto también hay que explicarlo a la gente y entenderlo nosotros mismos, es que el sacramento no es más porque le añada la misa. Hay gente que piensa que el sacramento es más porque yo le añada la misa. Se pueden celebrar unidos a la Eucaristía todos los sacramentos, salvo el sacramento de la penitencia. Pero eso no quiere decir que siempre sea conveniente o que se viva como un desprecio si no se celebra unido a la Eucaristía. Porque también esto sobre todo me refiero a cuestiones prácticas y en el capítulo de exigencias que pueden hacer, porque esto nos pasa en las parroquias, ¿no? Que te vienen, no es que quiero que sea como la versión premium. O sea, yo me saco un billete de avión y entonces me saco la tarifa no sé qué, la tarifa tal, y la premium que me da. Entonces yo quiero mi celebración que sea premium, con misa, con no sé qué, con todo. Entonces, no, esto no funciona así. Es decir, el sacramento, la manera más adecuada, pues, o sea, usted viene a pedir el bautismo, pues vamos a celebrar el bautismo y vamos a ver de qué forma. Eso ya, evidentemente, pues se ve en cada caso, en cada circunstancia, ¿no? Pero nunca puede ser como una especie de... Bien, esto lo voy a pasar porque la importancia del bautismo pues ya la sabemos. Estamos hablando del bautismo de los niños, de completar luego la educación, todas estas cuestiones en las que se insiste, ¿no? Aquí hay también una misión, también previa y posterior,
que es la misión de acogida, ¿no? Que los catequistas y laicos presten su colaboración a los sacerdotes y a los diáconos, ya desde la preparación del bautismo, acoger en la iglesia a los recién bautizados, también es algo importante, no solamente, igual que digo, que tampoco tenemos que dar pie a que alguien nos, un poco que venga con exigencias, tenemos que acoger a la gente que viene, al que viene para bautizar, es decir, que vean que el vínculo que establecen con la iglesia no es un vínculo puntual, sino que nos interesamos por ellos. Es decir, pues, quiero decir, el acogerles, el que se sientan que eso es su casa, que sientan, y luego también el ofrecerles pues una continuidad, que vayan con los hijos a la iglesia, no, a ver, el bautizo, ¿para cuándo? A ver, pues está libre, venga, pues ya está, apuntado, ya os llamarán para el cursillo y ya, pues no, es decir, que la gente hay que tener un poquito de empatía cuando viene alguien, ¿no? Y luego pues dar una acogida en una comunidad e implicarlos. Y eso es algo que no lo tiene por qué hacer o el presbítero o el diácono, ¿no? También pues implicar a los catequistas, a la gente que va por allí, al del coro que sale y se acerca y los ve, ¡ay, qué nene más mono! Y tal, eso a todo el mundo le gusta, ¿no? Que le digan que es un nene, aunque sea más feo que eso, pero se le dice. Y eso es esto. O sea, esa acogida, esa acogida es esto. Y esto forma parte del ritual. Cuidado, porque a veces pensamos, bueno, pues es a ver si unjo y si hago una cruz o no hago una cruz. No, esto es fundamental para entender el sacramento. Los padres, atención, los padres tienen una misión, esto de arriba es importante, muy por encima del ministerio y funciones de los padrinos. O sea, los responsables de la iniciación y de la formación son los padres. Luego los padrinos están también, ¿no? Y tienen pero son los padres, ¿no? Se prepara una celebración consciente, recurriendo a medios adecuados, como pueden ser libros, folletos, circulares y catecismos. Eso no lo van a hacer, eso tenemos que hacer nosotros. En la formación nos vas a decir, pues mire, prepárese, acuda a libros, folletos, circulares y catecismos. ¿De qué vas tú? Procure el párroco tener un contacto con ellos, lo que he dicho antes, personalmente o por otros, incluso reuniendo a varias familias, para prepararles a la próxima celebración con reflexiones pastorales y oración en común. También está bien que se comiencen esas preparaciones pues, con una oración. Cuando piden públicamente que sea bautizado el niño, cuando lo signan, o sea, cuando intervienen los padres, pues en el rito, pues pide, ¿qué pedís a la iglesia para este hijo? El bautismo, ¿no? Pues ahí intervienen. Se les signa en la frente, ¿no? Después del celebrante, pues hacer la señal de la cruz, Cuando hacen la renuncia a Satanás y pronuncian la profesión de fe, cuando lleva el niño a la fuente bautismal, función que corresponde principalmente a la madre, para llevar a la pila bautismal, eso lo dice también el ritual, que muchas veces dice, bueno, entonces ¿quién coge al niño? ¿Quién lo lleva? La madre. O sea, habitualmente la madre. Que lo puede coger otra persona, lo puede coger el padre, lo puede coger la madrina, pues lo puede hacer, pero es una función que corresponde a la madre. Cuando enciende el cirio, cuando reciben la bendición especial destinada a las madres y a los padres, que es muy, muy bonita, ¿no? Ahora hay que tener cuidado cuando dice eso de para que junto con sus esposas, ¿no? Por eso lo han cambiado y lo han puesto entre corchetes en la nueva edición, ¿no? Porque te encuentras, es la realidad que tenemos, ¿no? Muchos padres pues que no están casados y entonces pues tampoco se trata de hacer que alguien se sienta mal en una celebración. Hay que tener cuidado con estas cosas. Entonces lo ponen así entre corchetes, ¿no? Conducir al niño al conocimiento de Dios, del cual ha sido hecho hijo adoptivo, así como prepararle a la confirmación y a la Eucaristía. Los padrinos representan a la familia como extensión espiritual de la misma y a la Iglesia Madre
y cuando sea necesaria ayuda a los padres para que el niño llegue a profesar la fe y a expresarla en su vida. Profesar la fe junto con los padres, la fe de la iglesia en la cual es bautizado el niño. Los requisitos, también esto también es importante tenerlo en cuenta, que tenga madurez necesaria para cumplir con esa función, que haya recibido los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Si no, no es padrino, es decir, uno no es, pero no porque no, es que si no, pues se queda el niño sin padrino. Ojo, los padrinos no tienen por qué ser 2, puede ser uno solo. ¿Cómo? Siempre ha sido uno, ahora. Sí, bueno, yo creo que depende de los sitios, pero pueden ser con uno basta, ¿no? Porque a veces te encuentras con gente, ay, es que uno está confirmado y el otro no. Sé que solo hace falta uno, ay, pero es que me gusta que sea no sé qué, bueno, ya, pero que sí, que esto no depende de mí, ¿no? Que es así. Que pertenezca a la Iglesia Católica no esté incapacitado por el derecho para el ejercicio de la función de padrino. Bueno, estos son excepciones así. Por ejemplo, pues una persona que haya apostatado, pues no puede ser padrino, pero porque es algo lógico, porque el derecho no le permite ser padrino, ¿no? Y luego, bueno, pues que los padres han de tomar en serio la elección de los buenos padrinos. Bien. Bueno, sobre los ministros ya lo sabemos, tampoco me voy a detener en esto, porque bien, requisitos para celebrar el bautismo, también cuestiones así. Voy a mirar porque tampoco tenemos, por si queréis hacer alguna pregunta, así de cosas concretas, pasar. El agua debe ser natural y limpia, bien. A no ser caso de necesidad, el sacerdote y el diácono no deben bautizar sino con agua bendecida este fin, salvo caso de necesidad. Un bautismo en peligro de muerte. Pero fuera del tiempo pascual se bendice el agua en cada una de las celebraciones. Se bendecirá la corriente de agua donde la haya. A veces aquí no es común, pero hay sitios donde hay una fuente, de donde corre el agua y se bautiza con agua corriente, ¿no? Que expresa más el carácter del agua viva. Tanto el rito de la inmersión como el de la infusión puede utilizarse con todo derecho, ¿no? La inmersión es meter al niño dentro de la pila, una pila grande, pues meterlo bien. El bautismo también se expresa que cuando hacerlo, bueno, pues también tener en cuenta la salvación del niño, es decir, si el niño está en peligro de muerte, pues bautizarlo cuanto antes, teniendo en cuenta la salud de la madre y también la necesidad pastoral o la organización pastoral. Es que quiero bautizarlo esta tarde y tiene que ser y tal, y están todos sanos y bien, y dicen, no, esta tarde es que no puede ser, porque tendrá que ser pues, más adelante cuando haya fechas, que tenemos fechas de bautismo, esto es lógico. Es bueno, también el ritual hace referencia a que no se retrase, ¿no? Las primeras semanas siguientes del nacimiento del niño. Lo que he dicho antes, en la vigilia pascual del domingo, el domingo puede celebrarse el bautismo dentro de la misa para que sea posible la asistencia de toda la comunidad y se manifieste más claramente la relación del bautismo con la Eucaristía. Esto, sin embargo, no se haga con demasiada frecuencia. Esto es un poco un punto que a mí me llamó la atención, sinceramente, el ritual, pues parece con una cierta contradicción, o sea, pero bueno, simplemente pues porque tal cual aparece yo os lo he puesto. Creo que las razones son las que he dicho, ¿no? Para que no sea que siempre en la misa, es que en la misa del domingo siempre tiene que haber bautismos. A lo mejor no. Normalmente debe celebrarse en el templo parroquial, también, donde está la pila bautismal. El obispo es el que puede permitir o mandar que haya una fuente bautismal también en otra iglesia o oratorio público dentro del territorio de la misma parroquia. Pero eso es el obispo, el que todas las personas, digo aquí en Madrid, pues a lo mejor son los vicarios episcopales, o sea, los que ya en función, pues
de cómo lo establezca el obispo, pues ya así lo organizarán, pero en principio ha de hacerse en las casas particulares, no se celebra el bautismo, fuera del caso de peligro de muerte. Eso también es una restricción que se pone a la facultad del obispo, por así decir, o sea, que no se debe hacer, ¿no? Pues es que creo que lo bauticemos en la finca, porque es muy bonito y hacemos allí, pues no. O sea, el ritual dice que eso no se hace. En la clínica no se celebra el bautismo, salvo en caso de necesidad, mientras se celebra la liturgia de la palabra. Si los niños dificultan el recogimiento necesario para la escucha de la palabra de Dios, pues que se les pues que se cuide ese aspecto, ¿no? Preparación, la catequesis, y luego sobre la celebración del bautismo de niños, se me va el tiempo. Voy a pasarlo rápido, ¿no? La dinámica del rito. El rito de acogida, en él se expresa la voluntad de los padres y padrinos y la intención de la Iglesia a celebrar el bautismo. Un punto importante, porque lo demás pues lo tenéis en el ritual tal cual y es simplemente leerlo. La admonición que aparece, queridos hermanos, con gozo habéis vivido en el seno de la familia el nacimiento de un niño. Con gozo venís ahora a la Iglesia para dar a Dios gracias por el no sé cuál y definitivo nacimiento. Eso son palabras orientativas. No tengáis problema en cambiarlo, ¿vale? Si se cambia, evidentemente hay que decir algo igual o mejor que lo que pone ahí. Es decir, no es... Pero las admoniciones, fijaos sobre todo, porque una de las preguntas como típicas, ¿y esto tiene que decirse así o se puede cambiar? Fijaos, porque en estas admoniciones dice, el sacerdote dirá con estas o parecidas palabras. Cuando pone o parecidas, quiere decir que podéis tener... ¿por qué? Porque esa admonición, cuando se conoce a la gente sobre todo, puede resultar algo extremadamente frío. Es decir, como una fórmula casi... Igual que en eso hay que entender muy bien lo que es. Es decir, yo no me puedo inventar una oración. Las oraciones, solamente la Santa Sede tiene facultad para modificar oraciones de un sacramento. Pero las moniciones normalmente se pueden cambiar. Y eso miradlo porque arriba pone con estas o parecidas palabras. Puede decir con estas o parecidas palabras. Si dice puede decir, es que puedo no decirlas. Y puedo pasar directamente. Yo puedo llegar, no lo sé, en este caso, bueno, aquí lo tendría, pero por no... Pero si dice puede decir, yo podría llegar a coger y decir, bueno, pues bienvenidos a esta celebración, tal, no sé cuánto, saludar afectuosamente a los que están allí y decirle, pues vamos a hacer silencio, vamos a prepararnos para comenzar esta celebración, pues que es importante, vamos a tratar de estar todos pendientes porque hay muchos signos que son importantes y tienen importancia. Vale. Comenzamos. ¿Qué nombre habéis elegido para por ejemplo? Y eso es, pues hacer como una admonición, pero que no estoy ahí. O sea, lo digo por eso, porque a veces pensamos que las cosas de la liturgia son que yo no puedo aquí, cuidado, que no me mueva ni una... Eso de lo que aquí pone, ¿no? La propia liturgia prevé que hay elementos que se pueden... Esto es una cuestión de acogida. Y lo más importante es la asignación en la frente. La liturgia de la palabra. Después de la acogida viene ya la celebración. Comienza, como he dicho antes, palabra de Dios y luego vendrá la respuesta con el sacramento. La homilía, silencio, la oración de los fieles, la oración en forma de exorcismo, el óleo de los catecúmenos, la homilía, liturgia de la palabra y luego ya la celebración del bautismo de niños. La celebración del sacramento tiene una preparación próxima que consiste en una oración solemne del celebrante,
que es la que bendice el agua, la renuncia de los padres y padrinos y la profesión de fe, el rito de la ablución con el agua y unos ritos complementarios, que son la crismación, la vestidura blanca, la entrega del cirio encendido, como la luz, y el efetá propuesto ad libitum. Se puede hacer o no hacer el rito de efetá. Bien, se recomienda que el vestido blanco sea un auténtico vestido y que sea traído por la propia familia del bautizado. Tanto el vestido como el cirio pueden servir más adelante, sobre todo en ocasiones especiales, para recordar el bautismo recibido. Lo del pañuelito blanco en la cabeza es un poco ridículo, sinceramente. Pero, porque eso sería lo suyo, es una vestidura que se pone, una vestidura blanca. Pero bueno, a veces estas cosas son difíciles de modificar, porque la costumbre pesa mucho, ¿no? Ritos conclusivos después de la abolición del celebrante para prefigurar la futura participación en la Eucaristía. Se dice ante el altar la oración dominical. Se va hacia el altar y se dice delante del altar la oración dominical, en la cual los hijos de Dios se dirigen al Padre que está en los cielos. Y después se bendice a las madres, a los padres y a todos los asistentes. Sobre la celebración de la Vigilia Pascual, pues no voy a y la celebración dentro de la misa, pues tenéis ahí también varias. Yo estas diapositivas os las paso, Digo, porque lo hemos visto aquí rápido, porque no hay tampoco mucho tiempo, pero prefiero preparar más cosas que luego pues uno lo pueda mirar y verlo. Quería comentar así lo más importante. Como ya vamos de hora así, pues no sé si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, o tenéis descanso o lo que sea, pero es que son muchas cosas y tenemos poco tiempo. Mira, porque igual es una cuestión un poco absurda, pero ante el aparente auge de eso, de madres solteras, de niños que tienen dos padres, dos madres, Sí. ¿hay que tener alguna precaución o hay alguna indicación que debe pensar en algún sitio? Sí, vamos a ver, ahí lógicamente, ahí está habiendo, vamos a ver, restricciones al bautismo, no las, por lo general, yo no sé si en algún sitio, pero no me suena a mí que haya habido, es decir, uno tiene que acoger a la realidad de lo que se encuentra y buscar sobre todo bueno, pues que ese niño pueda ser bautizado y buscar. Claro, ¿qué es lo que está ahí en juego? O sea, un poco por lo que la Iglesia vela cuando celebra un sacramento, cuando celebra el sacramento del bautismo, es pues esa continuidad, ¿no? En la educación de la fe. Entonces, a no ser pero claro, sería algo contradictorio, porque alguien que rechace frontalmente la fe, pues no va a pedir a la Iglesia el bautismo de su hijo, ¿no? Es decir, cuando viene es porque algo, entonces siempre, vamos, en los últimos años, siempre la práctica habitual es la de tratar de buscar un acompañamiento, y ese acompañamiento no puede partir de negar el bautismo. Pero eso luego ya en cada caso concreto, pues hay que. Yo en Madrid no me suena que haya ninguna No lo decía por directriz, sino por tener alguna precaución o algo, no sé si en el propio rito o antes. El ritual no contempla eso. O sea, el ritual habla de padres y madres, la bendición de padres y las madres, evidentemente. Si, pues en eso, la bendición, pues no vas a decir, tampoco en la celebración puedes como poner, no sé, forzar las cosas. Que para eso está un poco la preparación prebautismal. ¿Se hablaría ahí de todas esas cosas? Pregunto. Claro, eso
Vamos a ver, esto es algo que está por hacer, ¿eh? O sea, esto es algo que está por hacer. Es que viene ya. Es un eso reto, viene ya, claro. está ya Es aquí. una cosa que hay que ver. Es una cosa que hay que ver. Porque está... Orientación, existe un directorio para... existe Ahora, un ahora. directorio que hay, un documento que hay, sacado de la archidiócesis, donde cuenta precisamente lo que está preguntando. Cuándo bautizar, cuándo se puede acercar al bautismo, cuándo no. Por ejemplo, en el bautizo de un matrimonio de dos chicas, Sí, lo que se hace es que te dicen que solamente una ejerce como madre. Entonces te da pautas para, como bien dice él, guiar la celebración, a que tú no hagas la bendición del padre, claro. pero existe ese documento, ¿eh? Existe un documento donde recoge todas esas cosas. ¿De cuándo es el documento este? Pues ¿Sabes? puede ser del 15 o del 16. Lo tengo en casa, lo tengo en el ordenador. Vale. Vale, Porque lo trabajamos con la liturgia de la pastoral de bautismo de la parroquia, lo trabajamos con el padre Luis Melchor y él nos lo Vale. entregó y lo estuvimos viendo. Vale. Sería el 15. Porque o sea, el 16 estaba yo, no me suena. No recuerdo el año, pero sí que lo llegó y que lo estuvimos comentando en cuanto Vale, a todas vale, estas vale. cosas que estamos hablando de Sí, sí. circunstancias especiales. Ujú. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y nada, os pasaré, vamos, no sé si lo... Correo de Paco. se lo